Capítulo 17. Sarina entró en el salón de baile del palacio con una larga bolsa negra al hombro. Varias mujeres se quedaron boquiabiertas. ¿Qué? Preguntó. Es por tu ropa, querida, respondió finalmente Daora. Estas mujeres no están acostumbradas a estas cosas. Parece ropa de hombre, exclamó Sid en su doble papada, agitándose indignada. Sarin miró sorprendida su traje gris de una pieza y luego se volvió hacia el grupo de mujeres. Bueno, no esperáis que lucháramos con vestido, ¿no? Sin embargo, después de estudiar las caras de las mujeres se dio cuenta de que eso era exactamente lo que esperaban. Te queda un largo camino por recorrer, prima, le advirtió Lukel en voz baja, tras entrar después de ella y tomar asiento en el otro extremo de la sala. ¿Lukel? Preguntó Sarin. ¿Qué estás haciendo aquí? Espero de todo corazón que esta sea la experiencia más entretenida de la semana, dijo él, reclinándose en su asiento y colocándose las manos tras la cabeza. No me lo perdería ni por todo el oro del Wyrn. Yo tampoco, declaró la voz de Kais. La niñita se abrió paso hacia las sillas. Daorn, sin embargo, llegó corriendo de un lado y saltó a la silla que había elegido su hermana. Kais dio una patada picada y entonces, al darse cuenta de que todos los asientos situados a lo largo de la pared eran exactamente iguales, escogió otro. Lo siento, dijo Lukel, encogiéndose cohibido de hombros. No me los he podido quitar de encima. Sé bueno con tus hermanos, querido, le respondió Daora. Sí, mamá, respondió Lukel inmediatamente, levemente desconcertada con el inesperado público. Sarin se volvió hacia sus futuras estudiantes. Todas las mujeres del círculo de bordado habían venido, incluso la seria Daora y la reina Eshen. La ropa y el comportamiento de Sarin podían mortificarlas, pero su ansia de independencia era mayor que su indignación. Sarin permitió que la bolsa resbalara por su hombro hasta llegar a sus manos. Abrió los cierres y rebuscó dentro para sacar una de sus espadas de práctica. La hoja, larga y fina, produjo un leve sonido metálico cuando la liberó y el grupo de mujeres se apartó. Esto es un saer, dijo Sarin. También se llama mir o yedaber, dependiendo de en qué país estemos. Estas espadas fueron creadas en Yador como armas ligeras para los exploradores, pero cayeron en desuso al cabo de unas cuantas décadas. Entonces, sin embargo, fueron adoptadas por la nobleza yaodoriana, dada su gracia y delicadeza. Los duelos son corrientes en Yador y el estilo rápido y limpio del esgrima con saer requiere una gran habilidad. Recalcó sus frases con unos cuantos mandobles y fintas, movimientos que nunca hubiese utilizado en un combate real, pero que de otras formas parecían buenos. Las mujeres quedaron cautivadas. Los dulas fueron los primeros en hacer del esgrima un deporte, en vez de un medio para matar al hombre que había decidido cortejar a la misma mujer, continuó Sarin. Colocaron este pequeño botón en la punta y quitaron el filo de la hoja. El deporte pronto se hizo bastante popular entre los republicanos. La neutralidad de los dulas mantenía al país apartado de las guerras y, por eso, una forma de combate que no tuviera aplicaciones marciales resultaba atrayente. Además de quitar la punta y el filo, establecieron la prohibición de golpear ciertas partes del cuerpo. La esgrima no llegó a Arelon porque los elantrinos rechazaban cualquier cosa parecida a un combate, pero fue muy bien recibida en Teod con un cambio notable. Se convirtió en deporte de mujeres. Los hombres teiosos prefieren competiciones más físicas como las justas o los enfrentamientos con espadas anchas. Para una mujer, sin embargo, el saer es perfecto. La hoja ligera nos permite hacer pleno uso de nuestra destreza y añadió, mirando a Lukel con una sonrisa, capitalizar nuestra inteligencia superior. Dicho esto, Sarin sacó una segunda hoja y se la lanzó a la joven Torena, que estaba a la cabeza del grupo. La chica pelirroja atrapó la espada con expresión confusa. «¡Defiéndete!», la desafió Sarin alzando su hoja y adoptando una postura de ataque. Torina empuñó el saer con torpeza, tratando de imitar la postura de Sarin.
En cuanto ésta atacó, Dorina abandonó su posición con un gritito de sorpresa, blandiendo el saer con las dos manos. Sarin le arrebató fácilmente la espada y golpeó directamente entre sus pechos. Estás muerta. La esgrima no depende de la fuerza. Requiere habilidad y precisión. Usa solo una mano. Tendrás más control y alcance de esa forma. Gira tu cuerpo un poco a la derecha. Eso te ayudará a crear una mayor distancia para que sea más difícil de alcanzarte. Mientras hablaba, Sarin sacó un puñado de palos finos que había mandado hacer. Eran naturalmente pobres sustitutos de una espada de verdad, pero tendrían que valer hasta que el armero terminara los sailes de práctica. Después de que cada mujer recibiera un arma, Sarin empezó a enseñarles cómo tirarse a fondo. Fue un trabajo difícil, mucho más difícil de lo que Sarin había esperado. Se consideraba una tiradora decente, pero nunca se le había ocurrido que tener un conocimiento era completamente distinto a transmitir ese conocimiento a los demás. Las mujeres encontraban modos completamente imposibles de sostener sus armas. Tiraban de modo salvaje, se asustaban de las hojas que iban y venían y se pisaban el vestido. Al cabo de un rato, Sarin las dejó practicando sus movimientos y se sentó junto a Luquel con un suspiro. «Ay, un trabajo agotador, ¿no, prima?», preguntó él, obviamente, disfrutando del espectáculo de ver a su madre tratando de manejar una espada con un vestido. «No tienes ni idea», contestó ella, sacándose la frente. «¿Estás seguro de que no quieres intentarlo?». Luquel alzó las manos. «Puede que sea extravagante en ocasiones, prima, pero no soy estúpido. El rey Yadon pondría en la lista negra a cualquier hombre que tomara parte en una actividad supuestamente degradante. No estar de parte del rey está bien si eres Eondel, pero yo no soy más que un simple mercader. No puedo permitirme la enemistad real». «Estoy segura», dijo Sarin, viendo a las mujeres que intentaban dominar sus movimientos. «Creo que no les he enseñado muy bien». «Mejor de lo que habría podido hacerlo yo», respondió Luquel, encogiéndose de hombros. «Yo sí que podría haberlo hecho mejor», informó Kais desde su asiento. La niñita obviamente se estaba aburriendo con tanta lucha repetitiva. «¿Ah, sí?», preguntó Luquel secamente. «Por supuesto. Ella no les ha enseñado a responder, ni la forma adecuada. Y ni siquiera se ha molestado en explicarles las reglas de los torneos». Sarin alzó una ceja. «¿Entiendes la esgrima?». «Leí un libro», dijo Kai Sufana. Luego dio un manotazo para apartar la mano de Daorn, que intentaba pincharla con un palo que había cogido del montón de Sarin. «Lo triste es que probablemente lo ha leído de verdad», dijo Luquel con una risa, «para poder impresionarte». «Creo que Kais es la niña más inteligente que he conocido», confesó Sarin. Luquel se encogió de hombros. «Es lista, pero no dejes que eso te impresione demasiado. Es solo una niña. Puede comprender lo mismo que una mujer, pero sigue reaccionando como una niña pequeña». «Sigue pareciéndome sorprendente», dijo Sarin viendo jugar a los niños. «Ya, eso sí», reconoció Luquel. «Kais solo necesita unas cuantas horas para devorar un libro, y su habilidad para aprender idiomas es increíble. Lo siento por Daorn en ocasiones. Él lo intenta lo mejor que puede, pero creo que se siente un tanto inferior. Kais puede ser muy dominante, por si no te has dado cuenta, pero listos o no, siguen siendo niños y cuidarlos sigue siendo una lata». Sarin observó a los dos niños jugar. Kais, tras haberle robado el palo a su hermano, lo perseguía por toda la sala haciendo fintas y mandobles que imitaban los métodos que Sarin había enseñado. Mientras los miraba, sus ojos se posaron en la puerta. Estaba abierta y dos figuras observaban a las mujeres practicar. Las damas guardaron silencio cuando Lord Eondel y Lord Shuden, al advertir que habían reparado en ellos, entraron en la sala. Los dos hombres, aunque muy diferentes en edad, eran buenos amigos.
Ambos se encontraban un poco marginados en Arelon. Shuden, un extranjero de piel oscura, y Ondel, un antiguo soldado cuya presencia parecía ofender. Si la presencia de Ondel era desagradable para las mujeres, la de Shuden, sin embargo, la compensaba con creces. Una oleada de sonrojos recorrió a las esgrimistas cuando se dieron cuenta de que el joven Lord Hindoes las había estado observando. Varias de las muchachas más jóvenes se agarraron a los brazos de sus amigas susurrando excitadas. El propio Shuden se ruborizó por tanta atención. Eondale, sin embargo, ignoró las reacciones de las mujeres. Caminó entre las alumnas con ojos reflexivos. Finalmente, tomó un palo, se colocó en posición e inició una serie de tiradas y pintas. Después de probar el arma, asintió, la descartó y se acercó a una de las mujeres. «Sostén la madera así», instruyó, colocándole bien los dedos. La agarrabas demasiado fuerte y perdías flexibilidad. Ahora, coloca el pulgar en la parte superior de la empuñadura. Para mantenerla apuntando en la dirección correcta, da un paso atrás y lánzate. La mujer Atara obedeció, molesta porque Ondel se había atrevido a tocarle la muñeca. Su ataque sorprendentemente fue recto y bien dirigido, un hecho que sorprendió a Tara más que a nadie. Eondel se movió entre el grupo, corrigiendo con cuidado postura, sujeción y movimiento. Atendió a cada mujer, dando consejos acerca de los diferentes problemas individuales. Después de unos breves minutos de instrucción, los ataques de las mujeres se volvieron más concentrados y precisos de lo que Sarin hubiese creído posible. Eondel se retiró con expresión satisfecha. «Espero que no te haya ofendido mi intrusión, Alteza». «En absoluto, mi señor», le aseguró Sarin, aunque sentía una puñalada de celos. Había que ser toda una mujer para reconocer una habilidad superior cuando la veía, se dijo a sí misma. «Obviamente tienes talento», dijo el hombre, «pero pareces tener poca experiencia enseñando a los demás». Sarin asintió. Eondel era comandante militar. Probablemente había pasado décadas instruyendo a novatos en las reglas básicas de la lucha. «Sabes mucho de esgrima, mi señor». «Me interesa», dijo Eondel, «y he visitado a Duladel en numerosas ocasiones». Los Dulas se niegan a reconocer la habilidad guerrera de un hombre a menos que sepa esgrima, no importa cuántas batallas haya ganado. Sarin se levantó y recogió sus airs de prácticas. «¿Quieres tirar entonces, mi señor?», preguntó probando una de las hojas. Eondel pareció sorprendido. «Yo nunca me he enfrentado a una mujer, Alteza. No creo que sea adecuado». «Tonterías», dijo ella, lanzándole una espada. «En guardia». Entonces, sin darle ninguna posibilidad de negarse, atacó. Eondel vaciló al principio, sorprendido por su súbita acción. No obstante, su adiestramiento como luchador se impuso pronto y empezó a detener los ataques de Sarin con sorprendente habilidad. Por lo que había dicho, Sarin había supuesto que su conocimiento del esgrima sería superficial. Estaba equivocada. Eondel se lanzó a la lucha con decisión. Su hoja hundía al aire tan rápidamente que era imposible seguirla, y solo años de entrenamiento y estrategia ayudaron a Sarin a detenerla. La sala resonó con los golpes del metal contra el metal y las mujeres se detuvieron a mirar mientras sus dos instructores se enzarzaban en la batalla. Sarin no estaba acostumbrada a tirar con alguien tan bueno como Eondel. No solo era tan alto como ella, lo cual anulaba cualquier ventaja, sino que tenía los reflejos y el entrenamiento de un hombre que se ha pasado toda la vida combatiendo. Los dos se abrieron paso entre la multitud usando mujeres, sillas y otros objetos al azar para contrarrestar el ataque del oponente. Sus espadas chasqueaban y se agitaban, se abalanzaban y se retiraban dispuestas a bloquear. Eondel era demasiado bueno para ella. Podía contenerlo, pero estaba tan ocupada con la defensa que no tenía tiempo para atacar. Con el sudor corriéndole por el rostro,
Sarin fue agudamente consciente de que todos en la sala la estaban observando. En ese momento, algo cambió en la actitud de Eondel. Se debilitó levemente y Sarin golpeó por instinto. La punta roma de su espada se abrió paso en sus defensas y lo alcanzó en el cuello. Eondel sonrió. No tengo más remedio que rendirme, mi señora, dijo. De repente, Sarin se sintió muy avergonzada de haber puesto a Eondel en una situación en la que, obviamente, había tenido que dejarla ganar para que no quedara mal delante de las demás. Eondel hizo una reverencia y Sarin se sintió como una tonta. Se dirigieron a un lado de la sala y aceptaron las copas que les ofreció Lukel felicitándolos por la actuación. Mientras Sarin bebía, advirtió algo. Había estado invirtiendo su tiempo en Arelon, como si fuera una competición, cosa que hacía con la mayoría de sus empresas políticas. Un juego complejo pero divertido. Arelon era diferente. Eondel había dejado ganar porque quería proteger su imagen. Para él, no se trataba de ningún juego. Arelon era su nación, su pueblo, y estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio para protegerlo. Esta vez es diferente, Sarin. Si fallas, no perderás un contrato comercial o unos derechos de construcción. Perderás vidas, vidas de personas reales. El pensamiento la hizo reflexionar. Eondel miró su copa y alzó las cejas escéptico. ¿Solo es agua?, preguntó mirando a Sarin. ¿El agua es buena para todos, mi señor? No estoy tan seguro de eso, dijo Eondel. ¿De dónde la habéis sacado? La hice hervir y luego la colé entre 2 cubos para restaurar su sabor, dijo Sarin. No iba a dejar que las mujeres se emborracharan mientras intentaban practicar, claro. El vino areleno no es tan fuerte, prima, recalcó Lukel. No es lo bastante fuerte, replicó Sarin. Bebe, Lord Eondel, no queremos que te deshidrates. Eondel obedeció, aunque mantuvo su expresión de insatisfacción. Sarin se volvió hacia sus estudiantes con intención de ordenarles que volvieran a sus prácticas. Su atención, sin embargo, había sido capturada por otra cosa. Lord Shuden se encontraba al fondo de la sala. Tenía los ojos cerrados y se movía lentamente, realizando una delicada serie de gestos. Sus tensos músculos ondulaban y sus manos giraban trazando en el aire lazos controlados, mientras su cuerpo fluía en respuesta. Aunque sus movimientos eran lentos y precisos, el sudor brillaba en su piel. Era como una danza. Shuden daba largos pasos, alzando las piernas en el aire, apuntando con los dedos antes de colocarlos en el suelo. Sus brazos estaban siempre en movimiento, los músculos extendidos y tensos como si luchara contra una fuerza invisible. Lentamente, Shuden aceleró, como acumulando tensión, giró más y más rápido. Sus pasos se convirtieron en saltos y sus brazos giraban. Las mujeres observaron en silencio, los ojos muy abiertos, más de una boquiabierta. Los únicos sonidos eran los del viento que producían los movimientos de Shuden y el golpeteo de sus pies. Se paró de repente, tras aterrizar con un último salto y golpear con ambos pies al unísono, los brazos extendidos, las manos abiertas. Dobló los brazos hacia adentro como si fueran 2 pesadas puertas al cerrarse. Entonces, inclinó la cabeza y exhaló profundamente. Sarin dejó que el momento flotara en el aire antes de murmurar: Domi misericordioso, ahora nunca conseguiré que se concentren. Eondel se rió en voz baja. Shuden es un muchacho interesante. Se queja siempre de que las mujeres lo persiguen, pero no puede resistirse a alardear. A pesar de todo, sigue siendo un hombre
y es aún muy joven. Sarin asintió mientras Shuden completaba su ritual y luego se volvía mansamente al advertir cuánta atención había traído. Se abrió rápidamente paso entre las mujeres con la mirada cacha, reuniéndose con Sarin y Ondel. Eso ha sido inesperado, dijo Sarin mientras Shuden aceptaba de Lukel una copa de agua. Pido disculpas, Lady Sarin, respondió él entre sorbos. Vuestro entrenamiento me ha dado ganas de ejercitarme. Pensaba que todo el mundo estaría tan ocupado practicando que no repararían en mí. Las mujeres siempre reparan en ti, amigo mío, dijo Eondel, sacudiendo su cabeza cana. La próxima vez que te quedes de ser acosado por mujeres reverentes, señalaré este pequeño fiasco. Shuden agachó la cabeza, ruborizándose de nuevo. ¿De qué era ese ejercicio?, preguntó Sarin con curiosidad. Nunca había visto nada parecido. Lo llamamos Chei Shan, explicó Shuden. Es una especie de calentamiento, una forma de concentrar tu cuerpo y tu mente cuando te preparas para una batalla. Es impresionante, dijo Lukel. Solo soy un aficionado, dijo Shuden, inclinando modestamente la cabeza. Me falta velocidad y concentración. Hay hombres en Jingdo que pueden moverse tan rápidamente que uno se marea al mirarlos. Muy bien, señoras, declaró Sarin volviéndose hacia las mujeres, la mayoría de las cuales estaba todavía mirando a Shuden. Dad las gracias a Lord Shuden por su exhibición más tarde. Ahora, tenéis algunos movimientos que practicar. No penséis que voy a dejaros después de solo unos minutos de trabajo. Hubo varios gemidos de queja cuando Sarin recogió su sire y empezó de nuevo la sesión de práctica. Mañana todas estarán molidas, dijo Sarin con una sonrisa. Lo dices con tanta pasión, mi señora, que parece que te gusta la perspectiva. Ashi latió ligeramente mientras hablaba. Será bueno para ellas. La mayoría de esas mujeres están tan mimadas que nunca han sufrido nada peor que el pinchazo de una aguja de bordar. Lamento haberme perdido la clase, dijo Ashi. Hace décadas que no veo un Chai Shan. ¿Has visto alguno? He visto muchas cosas, mi señora, respondió Ashi. La vida de un seón es muy larga. Sarin asintió. Caminaban por una calle de Kae con la enorme muralla de Lantris alzándose al fondo. Docenas de vendedores le ofrecían ansiosamente sus mercancías, reconociendo por su vestido que era miembro de la corte. Kae existía para apoyar la nobleza arelena y satisfacer sus pomposos gustos. Copas de oro y plata, especias exóticas y extravagantes vestidos, todo se exponía para llamar su atención, aunque casi todo le daba ganas de vomitar. Por lo que sabía, estos mercaderes eran la única clase media de verdad que quedaba en Arelon. En Kae, competían por el favor del rey Yadon y esperaban conseguir un título, normalmente a expensas de sus competidores, unos cuantos campesinos y su dignidad. Arelon se estaba convirtiendo rápidamente en una nación de comerciantes fervientes, incluso aterrorizados. El éxito ya no aportaba solo riqueza, y el fracaso no solo pobreza. Tus ingresos decidían lo cerca que estabas de ser vendido y convertirte prácticamente en un esclavo. Sarin rechazó a los mercaderes. Aunque sus esfuerzos sirvieron de poco. Se sintió aliviada cuando dobló una esquina y vio la iglesia Korati. Resistió las ganas de echar a correr el resto del camino y mantuvo un paso firme hasta que llegó a las puertas del ancho edificio y entró. Echó unas cuantas monedas en la caja de donaciones y luego fue a buscar al sacerdote. Sarin se sentía cómoda en la capilla. Al contrario que las capillas de Ereti, las capillas Korati eran más relajadas. Unos cuantos tapices de lana tejida colgaban de las paredes y había flores y plantas bajo ellos, sus capullos asomando con el clima primaveral. El techo era bajo y plano, pero las ventanas eran lo bastante grandes y anchas para impedir que el edificio pareciera opresivo. Hola, hija, dijo una voz desde un lado de la sala. Omin, el sacerdote, estaba de pie junto a una ventana contemplando la ciudad. Hola, padre Omin, dijo ella con una reverencia.
¿Te molesto? Por supuesto que no, hija, dijo Min, inclinándose. Ven, ¿cómo te encuentras? Te eché de menos anoche en el sermón. Lo siento, padre Omin, dijo Sarin, ruborizándose con un poco. Hubo un baile al que tuve que asistir. Ah, no te sientas culpable, hija. Los contactos sociales no deben ser subestimados, sobre todo cuando se es nuevo en la ciudad. Sarin sonrió y caminó entre los bancos para reunirse con el bajo sacerdote junto a la ventana. Su pequeña estatura no solía ser tan evidente. Omin había construido un púlpito al fondo de la capilla adecuado para su estatura, y mientras daba sermones desde ahí, era difícil distinguir su altura. Sin embargo, de pie a su lado, Sarin no podía dejar de ver que se alzaba como una torre junto a él. Omin era bajísimo, incluso para ser areleno, y su coronilla apenas le llegaba al pecho. ¿Te preocupa algo?, preguntó Omin. Era casi calvo y llevaba una túnica ancha sujeta a la cintura por una correa blanca. Aparte de sus sorprendentes ojos azules, la única pincelada de color en su cuerpo la ponía un colgante de jade corati que llevaba al cuello, tallado con la forma del Aon Omi. Era un buen hombre, algo que Sarin no podía decir de todo el mundo, ni siquiera de los sacerdotes. Había varios ahí en Teod que le enfurecían. Omin, sin embargo, era reflexivo y paternal, aunque tuviera la molesta costumbre de dejar volar sus pensamientos. A veces se distraía tanto que pasaba minutos sin que se diera cuenta de que esperaban que tomara la palabra. No estaba segura de a quién más consultar, padre, dijo Sarin. Tengo que pasar la prueba de viudedad, pero nadie me ha explicado en qué consiste. Ah, dijo Min, asintiendo con su brillante cabeza sin cabello. Eso podría ser confuso para una recién llegada. ¿Por qué nadie quiere explicármelo? Bueno, se trata de una ceremonia semi-religiosa, reminiscencia de los tiempos en que los elantrinos gobernaban, explicó Min. Todo lo que tiene que ver con esa ciudad es un tema tabú en Arelo, sobre todo para los fieles. Bueno, entonces, ¿cómo voy a saber qué se espera de mí?, preguntó Sarin, exasperada. No te desesperes, hija, la aplacó Min. Es tabú, pero solo por costumbre, no por doctrina. No creo que Domi ponga ninguna objeción a que yo sacie tu curiosidad. Gracias, padre, dijo Sarin con un suspiro de alivio. Desde que murió tu esposo, explicó Min, se espera que muestres tu pena abiertamente. De lo contrario, el pueblo pensará que no lo amabas. Pero si yo no lo amaba, ni siquiera llegué a conocerlo. De todas formas, sería adecuado que te sometieras a una prueba. La severidad de la prueba de viudedad es una expresión de lo importante que consideraba la viuda su unión y de cuánto respetaba a su marido. Que no te sometieras a ella, incluso siendo extranjera, estaría mal visto. Pero, ¿no es un ritual pagano? En realidad no, dijo Min, negando con la cabeza. Los elantrinos lo iniciaron, pero no tenía nada que ver con su religión. Era simplemente un acto de amabilidad que derivó en una tradición benévola y digna. Sarin alzó las cejas. Sinceramente, me sorprende oírte hablar de esa manera de los elantrinos, padre. Los ojos de Omin chispearon. El hecho de que los Artet, Dereti odien a los elantrinos no significa que Domi lo haga, niña. No creo que fueran dioses, majestad, y muchos de ellos tenían una opinión exagerada de su propia majestad, pero yo tenía varios amigos en sus filas. La Shaod se llevó por igual a hombres buenos y malos, egoístas y desprendidos. Algunos de los hombres más nobles que haya conocido vivían en esa ciudad. Lamenté mucho lo que le sucedió. ¿Fue Domi, padre?, preguntó Sarin al cabo. ¿Los maldijo como dicen? Todo sucede según la voluntad de Domi, hija, respondió Min. Sin embargo, no creo que maldición sea la palabra adecuada. En ocasiones, Domi ve adecuado enviar desastres al mundo
En otros momentos causa en los niños más inocentes una enfermedad mortal. No son maldiciones peores que lo que le sucedió a Elantris. Son simplemente la forma en que funciona el mundo. Todas las cosas deben progresar, y el progreso no es siempre un avance constante. A veces debemos caer, a veces debemos levantarnos. Algunos deben ser heridos mientras otros tienen fortuna, pues es la única forma en que podemos aprender a confiar unos en otros. Cuando uno es bendecido, es privilegio suyo ayudar a aquellos cuyas vidas no son tan fáciles. La unidad viene del esfuerzo, hija. Sarin se detuvo. ¿Entonces no crees que los elantrinos, lo que pueda de ellos, sean demonios? Svarkis, como los llaman los Fjordell, preguntó Min divertido. No, aunque he oído decir que eso es lo que predica el nuevo Bjorn. Me temo que sus sermones solo despertarán el odio. Sarin se acarició la mejilla pensativa. Tal vez sea eso lo que quiere. ¿Qué iba a conseguir con eso? No lo sé, admitió Sarin. Omin volvió a sacudir la cabeza. No puedo creer que ningún seguidor de Dios, ni siquiera un Bjorn, haga una cosa semejante. Se abstrajo mientras consideraba la posibilidad con el ceño levemente fruncido. «Padre», preguntó Sarin. «Padre». A la segunda llamada, Omin sacudió la cabeza, como sobresaltado de descubrir que ella seguía todavía ahí. «Lo siento, hija. ¿De qué estábamos hablando?» «No has terminado de contarme qué es la prueba de viudedad», le recordó ella. El diminuto sacerdote tendía a andarse por las ramas en las conversaciones. «Ah, sí, la prueba de viudedad. Dicho de manera más sencilla, hija, se espera que hagas algo que favorezca al país. Cuanto más amaras a tu marido y más desolada estés, más extravagante será tu prueba». La mayoría de las mujeres dan comida o ropa a los campesinos. Cuanto más personalmente te impliques, mejor impresión causarás. La prueba es un modo de servir, un medio de inducir a la humildad. ¿Pero de dónde sacar el dinero? Sarin aún no había decidido cómo decirle a su nuevo padre un estipendio. ¿Dinero?, preguntó Min con sorpresa. Vaya, eres una de las personas más ricas de Arelon, ¿no lo sabías? ¿Qué? Has heredado las posesiones del príncipe Rao de niña, explicó Min. Era un hombre muy rico. Su padre se aseguró de eso. Con el sistema de gobierno del rey Yadon, no era aconsejable que el príncipe heredero fuera menos rico que un duque. Por el mismo motivo, sería una fuente de extremo embarazo para él si su nuera no fuera fabulosamente rica. Todo lo que tienes que hacer es hablar con el tesorero real y estoy seguro de que se ocupará de ti. Gracias, padre, dijo Sarin dando al hombrecito un afectuoso abrazo. Tengo trabajo que hacer. Tus visitas son un placer, hija mía, dijo Min volviéndose hacia la ciudad con ojos reflexivos. Para eso estoy aquí. Sin embargo, Sarin se dio cuenta de que, poco después de hacer el comentario, él ya se había olvidado de su presencia y estaba viajando una vez más por los largos caminos de su mente. Ashi le esperaba afuera, flotando junto a la puerta con su paciencia característica. «No comprendo por qué estás tan preocupado», le dijo Sarin. A Omin le gustaba mucho el Elantris. No habría puesto objeciones a que entraras en su capilla. Ashi latió levemente. No había entrado en una capilla Korati desde el día en que Seinalan, el patriarca del Shu Korat, hacía muchos años, lo había expulsado de una. «No pasa nada, mi señora. Tengo la sensación de que no importa lo que digan los sacerdotes. Todos seremos más felices si no nos vemos». «No estoy de acuerdo contigo, pero tampoco quiero discutir.
¿Te enteraste de algo de nuestra conversación? Los eones tenemos muy buen oído, mi señora. Aunque no tengáis orejas, ¿qué piensas? Me parece una forma muy buena de que adquieras notoriedad en la ciudad, mi señora. Eso pensaba yo también. Otra cosa más, mi señora. Habéis hablado del guión de Eret y de Elantris. La otra noche, cuando estaba inspeccionando la ciudad, vi al guión Rathen caminando por la muralla de Elantris. He vuelto varias noches y lo he encontrado ahí en un par de ocasiones. Habla de manera muy amigable con el capitán de la guardia. ¿Qué intenta hacer con esa ciudad?, preguntó Sarin frustrada. A mí también me tiene intrigado, mi señora. Sarin frunció el ceño, tratando de conjugar lo que sabía de las acciones del Gjorn con lo que sabía de Elantris. No pudo establecer ninguna conexión. Sin embargo, mientras pensaba se le ocurrió otra cosa. Tal vez pudiera resolver uno de sus otros problemas y las inconveniencias del Gjorn al mismo tiempo. Quizá no me haga falta saber qué se propone para impedírselo, dijo. Desde luego saberlo nos convendría, mi señora. No lo sabemos, sin embargo, pero sabemos una cosa. Si el guión quiere que la gente odie a los elantrinos, entonces mi trabajo es encargarme de que suceda lo contrario. Ashi tardó en hablar. ¿Qué estás planeando, mi señora? Ya lo verás, dijo ella con una sonrisa. Primero, volvamos a mis aposentos. Hace tiempo que quiero hablar con mi padre. ¿Eni? Me alegra que hayas llamado. Me tenías preocupado. La cabeza brillante de Evanteo flotaba ante ella. Podrías haberlo hecho tú en cualquier momento, dijo Sarin. No quería molestar, cariño. Sé cómo valoras tu independencia. La independencia tiene ahora que ceder paso al deber, padre, dijo Sarin. Están cayendo naciones. No tenemos tiempo de preocuparnos por los sentimientos mutuos. Disculpa entonces, dijo su padre con una risa. ¿Qué está ocurriendo en Teod, padre? Las cosas no van bien. Son tiempos peligrosos. He tenido que acabar con otra secta de los misterios Yeskeri. Siempre parecen surgir cuando se acaba un eclipse. Sarin se estremeció. Los seguidores del culto del misterio eran un grupo raro y a su padre no le gustaba tratar con ellos. No obstante, había reserva en su voz. Algo más le molestaba. ¿Qué más hay, padre? ¿Hay algo más? Me temo que sí, Eni, admitió su padre. Algo peor. ¿Qué? ¿Conoces a Ashgres, el embajador Fjordel? Sí, dijo Sarin frunciendo el ceño. ¿Qué ha hecho? Te ha denunciado en público. No, algo peor. Su padre parecía preocupado. Se marchó. ¿Se marchó? ¿Ha abandonado el país después de todas las molestias que se tomó Fjorden para volver a tener representantes? Así es, Eni, dijo Eventeo. Reunió a su séquito, dio un último discurso en los muelles y nos dejó. Resulta inquietante, pero parece que fue definitivamente. Eso no es bueno, coincidió Sarin. Fjorden había sido inflexible respecto a mantener su presencia en Teod. Si Ashgres se había marchado, lo había hecho siguiendo una orden directa del Wyrn. Parecía que habían renunciado a Teod definitivamente. Estoy asustado, Eni. Las palabras la dejaron helada, como no había hecho ninguna otra cosa. Su padre era el hombre más fuerte que conocía. No deberías decir esas cosas. Solo a ti, Eni. Quiero que comprendas lo seria que es la situación. Lo sé, dijo Sarin, comprendo. Hay un Gjorn aquí en Cae. Su padre murmuró unas cuantas maldiciones que ella nunca le había oído decir. Creo que puedo manejarlo, padre, dijo Sarin rápidamente. Nos estamos midiendo mutuamente. ¿Quién es? Se llama Rathen.
Su padre volvió a jurar esta vez con más vehemencia. «Idos domi, Sarin. ¿Sabes de quién se trata? Rathen es el guión que fue asignado a Dúladel 6 meses antes de su caída». Imaginaba que era él. «Quiero que salgas de ahí, Sarin», dijo Eventeo. «Ese hombre es peligroso. ¿Sabes cuánta gente murió en la revolución Dúladen? Hubo decenas de miles de bajas». «Lo sé, padre. Voy a enviar un barco por ti. Resistiremos aquí donde ningún Gjorn es bienvenido». «No voy a marcharme, padre», dijo Sarin con resolución. «Sarin, sé lógica». Eventeo adoptó el tono tranquilo e insistente que usaba cada vez que quería que ella hiciera algo. Normalmente se salía con la suya. Era uno de los pocos que sabía cómo hacerla cambiar de opinión. Todo el mundo sabe que el gobierno areleno es un caos. Si este Gjorn derribó Dúladel, entonces no tendrá ningún problema para hacer lo mismo con Arelon. No podrás detenerlo cuando todo el país esté en tu contra. «Tengo que quedarme, padre, a pesar de la situación». «¿Qué lealtad les debes, Sarin?», suplicó Eventeo. «A un marido que nunca conociste, a un pueblo que no es el tuyo». «Soy la hija de su rey, padre. También eres la hija del rey de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el pueblo te conoce y te respeta». «Me conoce, padre, pero respetarme...» Sarin se sentó sintiéndose mareada. Los antiguos sentimientos regresaban. Los sentimientos que le habían hecho desear abandonar su patria en primer lugar, dejando atrás a todos los que conocía en favor de una tierra extranjera. «No lo comprendo, Eni». La voz de su padre estaba cargada de dolor. Sarin suspiró y cerró los ojos. «Ay, padre, no lo comprenderías nunca. Para ti soy un placer, tu hija hermosa e inteligente. Nadie se atrevería a decirte lo que piensan realmente de mí». «¿De qué estás hablando?», preguntó él con exigencia, hablando ahora con la voz de un rey. «Padre, tengo 25 años y soy agria, maquinadora y a veces ofensiva». «Tienes que haber advertido que ningún hombre pidió jamás mi mano». Su padre no respondió de inmediato. «Ya lo había pensado», admitió por fin. Era la hija solterona del rey. «Una fierecilla que nadie quería tocar», dijo Sarin, tratando, sin conseguirlo, de mantener a raya la amargura. «Los hombres se reían de mí a mis espaldas. Nadie se atrevía a abordarme con intenciones románticas, pues era bien sabido que quien lo hiciera sería el blanco de las burlas de sus pares. Pensaba que eras independiente, que considerabas que ninguno de ellos era digno de tu tiempo». Sarin se rió amargamente. «Tú me amas, padre. Ningún padre quiere admitir que su hija no es atractiva. La verdad del asunto es que ningún hombre quiere a una esposa inteligente». «Eso no es cierto», objetó su padre de inmediato. «Tu madre es brillante». «Tú eres una excepción, padre, y por eso no puedes verlo. Una mujer fuerte no es un activo en este mundo, ni siquiera en Teod, que siempre parece mucho más avanzado que el continente, como digo. En realidad no es tan distinto, padre. Dicen que dan a sus mujeres más libertad, pero siguen dando la impresión de que la libertad era suya, para poder darla en primer lugar. En Teod era una hija soltera. Aquí en Arelon soy una esposa viuda. Hay una enorme diferencia. Por mucho que ame Teod, tendría que vivir sabiendo todo el tiempo que ningún hombre me ama. Aquí al menos puedo intentar convencerme de que alguien estaba dispuesto a tenerme, aunque fuera por motivos políticos. Podemos encontrarte a otro». «No lo creo, padre», dijo Sarin negando con la cabeza. «Ahora que Theorn tiene hijos, ningún esposo mío acabaría en el trono».
el único motivo por el que alguien de Teod consideraría casarse conmigo. Nadie bajo dominio de Ereti se casaría con un Teo. Así que solo queda Arelon, donde mi contrato matrimonial me prohíbe volver a casarme. No, ya no hay nadie para mí. Lo mejor que puedo hacer es aprovecharme de mi situación aquí. Al menos en Arelon puedo aspirar a obtener un cierto respeto, sin tener que preocuparme por cómo mis acciones afectarán a mis futuras posibilidades matrimoniales. Ya veo, dijo su padre. Ella pudo oír la insatisfacción en su voz. Padre, tengo que recordarte que no te preocupes por mí. Tenemos problemas mucho más urgentes que resolver. No puedo dejar de preocuparme por ti, Palo de Lequi. Eres mi única hija. Sarin sacudió la cabeza, decidida a cambiar de tema antes de ponerse a llorar. Súbitamente avergonzada por haber destruido la versión idílica que su padre tenía de ella, Sarin buscó algo que decir para desviar la conversación. Tío Kin está aquí en CAE, padre. Eso bastó. Ella lo oyó tomar aire desde el otro lado del enlace de Seón. No me menciones su nombre, Eni. Pero no. Sarin suspiró. Muy bien, pues. Déjame que te hable sobre Fjorden. ¿Qué crees que está planeando el Wyrn? Esta vez no tengo ni idea, dijo Eventeo, permitiéndole cambiar de tema. Debe de ser algo grande. Se están cerrando las fronteras para los mercaderes teiosos al norte y al sur, y nuestros embajadores están empezando a desaparecer. Estoy a punto de llamarlos de vuelta. ¿Y tus espías? Se desvanecen casi igual de rápidamente, dijo su padre. No he podido contactar con nadie de Veldin desde hace más de un mes, y solo Domi sabe qué están planeando el Wyrn y los Girns aquí. Enviar espías a Fjorden hoy en día es casi igual que enviarlos a la muerte. Pero lo haces de todas formas, dijo Sarin en voz baja, comprendiendo la fuente del dolor en la voz de su padre. Tengo que hacerlo. Lo que descubramos podría acabar salvando a miles de personas, aunque eso no lo hace más fácil. Ojalá pudiera introducir a alguien en Dacor. ¿El monasterio? Sí. Sabemos lo que hacen en los otros monasterios. Rathbor entrena asesinos, Fieldor espías y la mayoría de los otros simples guerreros. Dacor, sin embargo, me preocupa. He oído algunas historias terribles sobre ese monasterio y no logro entender por qué nadie, ni siquiera los de Ereti, harían tales cosas. ¿Parece que Fjorden se prepara para la guerra? No lo sé. No lo parece, pero quién sabe. Elwyn podría enviar un ejército multinacional contra nosotros en cualquier momento. Un pequeño consuelo es que no creo que sepa que lo sabemos. Por desgracia, el hecho de saberlo me coloca en una posición difícil. ¿Qué quieres decir? La voz de su padre sonó vacilante. Si el Wyrn declara la guerra santa contra nosotros, eso significará el final de Teod. No podemos resistir contra el poder unido de los países del este, Eni. No me quedaré sentado viendo masacrar a mi pueblo. ¿Considerarías la rendición?, preguntó Sarin con furia. El deber de un rey es proteger a su pueblo. Entre la posibilidad de conversión o dejar que destruyan a mi pueblo, creo que tendría que elegir la conversión. Serías tan cobarde como los hindoeses, dijo Sarin. Los hindoeses son un pueblo sabio, Sarin, contestó su padre cada vez más categórico. Hicieron lo necesario para sobrevivir. Pero eso significaría rendirse. Significaría hacer lo que tenemos que hacer, dijo su padre. No haré nada todavía.
Mientras queden dos naciones, tenemos esperanza. Sin embargo, si Arelon cae, me veré obligado a rendirme. No podemos combatir contra el mundo entero, Eni. Igual que un grano de arena no puede enfrentarse a todo un océano. Pero Sarin guardó silencio. Comprendía la posición de su padre. Luchar contra Fjorden en el campo de batalla sería completamente inútil. Convertirse o morir. Ambas opciones eran repugnantes, pero la conversión era obviamente la decisión más lógica. No obstante, una voz interior le decía que merecía la pena morir si la muerte demostraba que la verdad era más poderosa que la fuerza física. Tenía que asegurarse de que su padre nunca se viera en esa tesitura. Si podía detener a Rathen, entonces podría detener al Wyrn durante un tiempo al menos. Decididamente voy a quedarme, padre, declaró. Lo sé, Eni. Será peligroso. Comprendo. Sin embargo, si Arelon cae, entonces prefiero estar muerta a ver lo que sucede en Teod. Ten cuidado y vigila ese Gjorn. Ay, por cierto, si descubres por qué el Wyrn está hundiendo las naves de Yadon, dímelo. ¿Qué? Preguntó Sarin sorprendida. ¿No lo sabías? ¿Saber qué? El rey Yadon ha perdido casi toda su flota mercante. Los informes oficiales dicen que los hundimientos son obra de piratas. Algunos restos de la armada de Dreog aplastagrantas. Sin embargo, mis fuentes relacionan los hundimientos con Fjorden. Así que era eso. ¿Qué? Hace 4 días estuve en una fiesta, explicó Sarin. Un sirviente entregó un mensaje al rey y fuera lo que fuese, lo inquietó bastante. Debió de ser entonces, sí, dijo su padre. Yo me enteré hace 2 días. ¿Por qué querría el Wyrn hundir inofensivos barcos mercantes?, preguntó Sarin. A menos que... ¡Y los Domi! Si el rey pierde su fuente de ingresos, entonces estará en peligro de perder el trono. ¿Es cierta toda esa tontería de que el rango está relacionado con el dinero? Desgraciadamente es cierta, dijo Sarin. Yadon le quita los títulos a una familia si no puede mantener sus ingresos. Si pierde su fuente de riqueza, perdería los cimientos de su gobierno. Rathen podría sustituirlo por alguien, por un hombre más dispuesto a aceptar el Shu-Dereth y sin molestarse siquiera en iniciar una revolución. Parece factible. Yadon se ha buscado esta situación al idear una base de gobierno tan inestable. Probablemente sería Telri, dijo Sarin. Por eso gastó tanto dinero en el baile. El duque quiere demostrar que es financieramente solvente. Me sorprendería mucho que no hubiera una montaña de oro Fjordell detrás de sus gastos. ¿Qué vas a hacer? Detenerlo, dijo Sarin, aunque me duela. En realidad no me gusta ya, don padre. Por desgracia, parece que Rathen ha elegido a nuestros aliados por nosotros. Sarin asintió. Me ha colocado en el bando de Yadon y Elantris. No es una posición muy envidiable. Haremos todo lo posible con lo que nos ha dado Domi. Hablas como un sacerdote. He encontrado motivos para volverme muy religioso últimamente. Sarin pensó en un momento antes de responder, acariciándose la mejilla mientras reflexionaba sobre sus palabras. Una sabia elección, padre. Si Domi quisiera ayudarnos, tendría que ser ahora. El final de Teod significaría el final del Shu-Korath. Durante algún tiempo al menos, dijo su padre, la verdad no podrá ser derrotada nunca, Sarin, aunque la gente la olvide temporalmente. Sarin estaba en la cama. Las luces bajas
Ashi flotaba al otro lado de la habitación, su luz tan tenue que apenas era un contorno de Aon Ashi contra la pared. La conversación con su padre había terminado hacía horas, pero sus implicaciones probablemente acusarían su mente durante meses, quizás muchos meses. Sarin nunca había considerado la rendición como alternativa, pero ahora parecía casi inevitable. La perspectiva la preocupaba. Sabía que era improbable que el Wyrm permitiera a su padre continuar gobernando, aunque fuera encubiertamente. También sabía que Eventeo ofrecería voluntariamente su vida si podía salvar a su pueblo. Repasaba Sarin su propia vida y sus recuerdos confusos de Teod. En el reino estaba lo que más amaba: su padre, su hermano y su madre. Los bosques que rodeaban la ciudad portuaria de Teoin, la capital, eran otro recuerdo muy grato. Recordaba la forma en que la nieve se posaba sobre el paisaje. Una mañana despertó y lo encontró todo cubierto por una hermosa película de hielo. Los árboles parecían joyas chispeando a la luz del día de invierno. Sin embargo, Teod también le traía recuerdos de dolor y soledad. Representaba su exclusión de la sociedad y su humillación ante los hombres. Pronto en su vida se había hecho evidente que tenía una inteligencia rápida y una lengua aún más veloz. Ambas cosas la habían distanciado de las otras mujeres, y algunas eran muy inteligentes. Simplemente tenían la sabiduría para ocultarlo hasta que estaban cansadas. No todos los hombres querían una esposa estúpida, pero tampoco había montones de hombres que se sintieran cómodos con una mujer a la que consideraran superior intelectualmente. Cuando Sarin se dio cuenta de lo que se estaba haciendo a sí misma, los pocos hombres que podrían haberla aceptado ya estaban casados. Desesperada, trató de descubrir qué opinión tenían de ella los cortesanos y se sintió mortificada al descubrir cuánto se burlaban. Después de aquello, la situación no hizo sino empeorar y ella se iba haciendo mayor. En una tierra donde casi todas las mujeres estaban ya prometidas a la edad de 18 años, era una solterona de 25, una solterona muy alta, flaca y pelona. Peleona. Interrumpió sus recriminaciones un ruido. No procedía del pasillo ni de la ventana, sino del interior de su habitación. Se sentó en la cama sobresaltada, conteniendo la respiración, preparada para dar un salto. Solo entonces se dio cuenta de que el ruido no procedía de su habitación, sino de la pared. Frunció el ceño, confundida. No había ninguna habitación al otro lado. Estaba en la parte externa del palacio. El ruido no se repitió, y decidida a dormir un poco a pesar de sus ansiedades, Sarin se dijo que habría sido solamente la estructura del edificio, y se quedó dormida.